Bueno, gracias. Gracias por aceptarme para ser parte de este espacio. Tenía un poco de miedos, pero felicidad por poder compartir esto. Y pues aquí les va. Este es mi proyecto de maestría. El proyecto que yo hice para graduarme de la maestría en la Universidad de Ginebra lo hice bajo la asesoría del doctor Richard Spikings y del doctor Alejandro Beltrán de la Universidad de AFIT. Este se titula Caracterización geoquímica y geocronológica del basamento máfico del noroeste colombiano, lo que corresponde a la parte de Chocó-Panamá, que aflora en la costa pacífica colombiana. Entonces, como un poco de contexto, entonces aquí tenemos la placa del Caribe, este es Colombia, aquí Ecuador, Panamá y Costa Rica. Y el bloque Chocó-Panamá vendría siendo esta parte de aquí, que es como el puente que conecta Centroamérica y Suramérica, y además separa, pues, el Mar Caribe del Océano Pacífico, y pues de ahí la importancia de su estudio. Entonces, nuestra área de estudio es justamente esa del cuadrito rojo, y a manera de introducción, y porque puede ser importante para las conclusiones que vayamos a dar después, y como la manera en la que interpretamos los datos, está acá un pequeño modelo de la evolución de la placa del Caribe. Es una versión simplificada que tengo en mi cabeza, considerando los estudios de los últimos 30 años. Es un modelo que ha tomado tiempo construir y muchos datos, pero dice que más o menos la placa del Caribe se formó hace alrededor de 90 millones de años, como resultado del magmatismo del hotspot de Galápagos en el Pacífico, y extruyó un volumen muy grande de lavas, formando una provincia ígnea que se conoce como la provincia ígnea del Caribe, que engrosó la corteza oceánica en ese punto hasta alrededor de 20 kilómetros más o menos, y pues empezó a mover sobre esta placa oceánica, y ya se estaba formando el arco de las Antillas en ese momento, y solamente pues siguió avanzando hacia el noreste, entre el espacio entre Noramérica y Suramérica, y acogió este arco de las Antillas. Como parte del arco de las Antillas está sobre él. Luego, a 75 millones de años, mientras seguía pasando, colisionó contra, aquí de pronto está un poquito mal el cartoon, colisionó contra Colombia, contra lo que ahora es Colombia y Ecuador, dejando amalgamadas estas secuencias del mapa de la derecha, las que están en verde, luego, en más o menos entre 70 y 40 millones de años, empezó la subducción de la placa, de la parte de atrás de la placa, formando el arco centroamericano, hasta que entre 25 y 5 millones de años, aún no se sabe con exactitud cuándo fue que se conectaron finalmente estas dos tierras mediante este arco. Pues ya se pegó a esta parte y forma como esta fuente. Segundo, por favor. Ya. Entonces aquí van apareciendo como los bloquecitos que se han ido como acrecionando al margen. Y entonces tenemos las lavas del Chocó, que son estas que están acá, las lavas de este estudio, que nos llevan a un primer interrogante importante, que es, estas lavas tienen una edad de 74, 72, entre 72 y 76 millones de años, y nos llevan a la pregunta de si estas lavas hacen parte del plató del Caribe, de la gran provincia ígnea del Caribe, porque tienen edades más jóvenes que las que se han aceptado, se han reconocido como la edad de cristalización del plató del Caribe. Entonces, de ahí la motivación de nuestro estudio. Ya, entonces, pues nosotros encontramos que estas dataciones, si son correctas, pues entonces nos llevarían a la pregunta de si realmente
hay es el origen Caribe corresponde con el origen de estas unidades costeras, o si son lavas formadas de otra manera, como por ejemplo o sea, son lavas de suprasubducción por la parte de la no tanta subducción de esa área, o si por el contrario son como cosas acrecionadas en esa parte, o si en efecto son parte del plato del Caribe, porque tienen esa edad tan joven que algunos reportan como parte de un pulso magmático más joven de el hotspot de Galápagos, que también entraría a formar parte de estas. Entonces, queríamos como reevaluar esas edades de cristalización y teníamos como motivación adicional que esta área, por su condición geográfica, que es muy selvática, que tiene un acceso restringido y que ha tenido como, pues su historia en los últimos años no ha sido la más pacífica, es como el área de tráfico y todo esto, pues es difícil de acceder y estudiar, pero hace unos años con el proceso de paz y eso se calmó un poco la cosa y pues se podía entrar. Entonces por eso pues fuimos hasta allá. Y dado esto nos trazamos los siguientes objetivos, que era primero caracterizar este basamento del Chocó, generando edades de cristalización y determinando el ambiente tectónico en el que se formaron las rocas ígneas que afloran en la costa. Y segundo, como estas rocas están cubiertas por una secuencia sedimentaria, pues queríamos como caracterizar un poco estas secuencias estratigráficas para limitar el tiempo de deposición de las mismas, para tener como una visión un poco más amplia de lo que ha pasado en esa área. Para así finalmente pues generar un modelo tectónico, más que el modelo tectónico era como al modelo tectónico actual, como qué podíamos aportar nosotros con los datos que encontráramos. Entonces, pues, eso es lo que les voy a presentar en este momento. Entonces, para cumplir con nuestros objetivos, nosotros fuimos a campo. En campo recogimos alrededor de 50 muestras, entre rocas ígneas máficas de diferentes texturas y rocas sedimentarias. Sobre las rocas ígneas máficas hicimos análisis petrográficos para saber el estado de las muestras, hicimos análisis de argón-argón, también intentamos hacer dataciones de uranio-plomo, porque hay estudios que dicen que los LIPS, las grandes provincias ígneas, a veces, aunque son muy pocos, se pueden llegar a datar con badeleíta, que es óxido de circonio, o con zircón, en muy poquitas cantidades, pero nosotros no encontramos, y yo hice todo el proceso de el procesamiento de la roca y encontré muy poquitos como para decir que pudieran ser diferentes de contaminación del laboratorio. Bueno, hicimos el argón-argón, entonces en lugar del uranio-plomo, hicimos química total, química de roca total y geocronología de zircones detríticos. Pongo aquí que las rocas sedimentarias también, porque un par de clastos como estos que ven acá los analizamos para entender como un poco de dónde vienen estas rocas y cómo se depositaron después. Todos los análisis los hicimos en las universidades de Ginebra, en Lausanne y en Zúrich, en donde nos facilitaron los equipos y hay una gran red de laboratorios. Bueno, entonces los resultados, voy a dividir así el resto de la presentación para que como concluir sobre las rocas ígneas máficas y luego concluir sobre las rocas sedimentarias para así como después juntarlos en las conclusiones que las voy a presentar y en el modelo al que llegamos. Entonces, las rocas máficas, como ya les conté, esto fue lo que hicimos en ellas. Por primero les presento un poquito del campo. Este mapa representa más o menos el área de estudio en la que muestreamos. Es
Es un área con acceso restringido, como ya les mencioné, es, principalmente por bote. Los afloramientos son todos, casi todos costeros, porque es muy difícil parquearse, digamos, en cualquier punto de estos. Así se vieron rocas, pues parar no es tan fácil. Y los puntos azules que hay aquí son los lugares donde muestreamos. Ahora, esto es lo que yo defino el área norte de muestreo, y es donde generalmente afloraban las rocas ígneas en sus diferentes presentaciones. Entonces, la generalidad de lo que observamos son rocas homogéneas, como estas doleritas, como sobrepuestas por rocas por lavas almohadilladas o bloquilavas, lavas retrabajadas, así, en esa secuencia, que por sus almohadillas y por las características de alteración hidrotermal, como estas venas y otras cosas que reconocimos después en sección delgada, además de un color verdoso en las rocas que ya ha sobrepuesto su color natural, pues nos dan como pistas de un ambiente de cristalización probablemente submarino. Estas son otras lavas hialoclastíticas, en donde ya el vidrio está completamente alterado y es la textura de la mayoría de las rocas que se presentan en el área de campo. Ahora bien, la petrografía, esto es pues una versión simplificada de las muestras que analizamos. Encontramos rocas de dos tipos de texturas principalmente, unas afaníticas, y unas porfiríticas que tienen matriz de clinopiroxinos y plagioclasas, y se ven rasgos de la alteración como estas venas de cuarzo y parches de calcita, además de cloritización y sericitización sobre las plagioclasas como se ve aquí, y estos óxidos también probablemente sean producto de la alteración. Ese es como el resumen de las observaciones más importantes que nos llevan como a las conclusiones. Ahora entrando a la geoquímica del roca total, encontramos que nuestras lavas eran subalcalinas, toleíticas. Usamos estos diagramas de discriminación con elementos inmóviles porque, como ya vimos, las lavas pues están alteradas, y usar otros esquemas como el de silicio álcalis, pues puede estar un poco modificado por el movimiento del potasio. Entonces, preferimos estos esquemas de elementos inmóviles, en donde pues los dos dan como este carácter toleítico de las lavas que no es muy diciente del ambiente de formación de estas lavas, porque de extrusión, del origen tectónico, porque las lavas toleíticas son más bien no características de ningún ambiente. Entonces, pues también usamos los elementos traza para definir como estos diagramas multielementales en los que vemos que no hay una anomalía. Nuestras lavas son las de negro, las líneas negras, y los patrones que hay de fondo son unidades que usé para comparar, como el arco de el Azuero Art Group, que es en Panamá, es parte del arco de Panamá, el Azuero Accretionary Complex, que son islas oceánicas, también formadas en el hotspot de Galápagos, seamounts acrecionados al margen. Esto que es ya este azul, este morado más oscuro, que ya es el plató reconocido en la península de Azuero también. Aquí está el batolito de Mandé en azul clarito, y en azul oscuro es la formación volcánica en Colombia, que ha sido reconocida como plató. Y aquí en verde está el arco de Macuchi y el arco de Río Cala, que están en Ecuador. Uno es un arco intraoceánico y el otro es un arco continental, pero todos tienen esa firma. Los arcos que mencionaba que son arcos tienen esa firma de
neobiotal y una anomalía negativa que nuestras lavas no tienen. Y además vemos en nuestros datos unas anomalías positivas en plomo, estroncio y bario que pueden ser causadas por alteración. Ahora, cuando comparamos con los patrones de tierras raras, vemos que nuestras lavas, de nuevo en negro, son planas para las heavy rare y son muy ligeramente enriquecidas para los light red rare. Y de nuevo comparando con estas unidades que han sido calificadas como o reconocidas como haber sido parte del plató o actualmente parte del plató oceánico, se sobrelapan en su mayoría, especialmente con las de Panamá. Estas de aquí es Panamá, estas son las unidades con las que estoy comparando en este momento. Entonces encontramos que la geoquímica, esta parte al menos está apuntando como una afinidad con el Caribe como estas otras unidades, con la Gran Provincia Andina del Caribe. Ya cuando usamos diagramas de discriminación tectónica, encontramos de nuevo que se forman pues, las ratios de neobidio, lantanio y lantanio samario, encontramos que se forman en un ambiente donde se forman lavas enriquecidas como los seamounts o como los EMORs, lejos de un arco oceánico, y lo mismo encontramos aquí, en donde de nuevo se corresponden con lo encontrado para el Azuero Plató, el Piñón Payatanga en Ecuador, que ha sido reconocido como parte del Plató de Caribe también, y la formación volcánica en Colombia. Los puntos grises. Bueno, entonces ya reconocemos más o menos que con los datos geoquímicos tenemos un origen que sí podemos concordar con el estudio anterior de Kerr, que es de plató oceánico. Pero ahora entonces vamos a la datación, a ver qué nos dice la datación. Como ya les dije, no pudimos hacer análisis de uranio-plomo, pero sí pudimos hacer múltiples análisis de argón-argón. Analizamos más de 20 o alrededor de 20 muestras por este método. Incluso analizamos 2 alicuotas por el mismo método, pero usando 2 espectrómetros diferentes, a ver qué resultados obteníamos. Y en general, estos resultados que muestro aquí, no son todos obviamente, pero son lo que analizamos, lo que veíamos en todas las muestras, muchas como que se correspondían la edad de isócrona y la edad de plató se correspondía en los casos que se podía formar un plató. Pero a diferencia vemos que los patrones de gasamiento, tenemos primero la degasificación de unas fases minerales con un alto contenido de potasio-calcio, y en los últimos pasos, que es donde está la edad, que consideramos en cambio unas fases del gas que se liberan de fases más con menor potasio-calcio. Y además vemos estas formas staircase como forma de escalera, que son típicas de perfiles de pérdida de argón o de argón recall. Entonces, pues ahí ya tenemos 2 cosas que nos están dando no tan bonitas. Y además, y lo más importante es que no encontramos, dentro de todas las muestras que analizamos, no encontramos como un rango concreto de edades, sino encontramos un amplio rango de edades que va entre los 86 millones de años y los 21 millones de años. Entonces, como que nos cuestionamos por qué, si se suponía que todas tienen el mismo origen químico, y es lo que dice la química, por qué no tenemos entonces como una sola edad, o al menos los datos como que no apuntan a una sola edad, sino más bien a un rango de edades que está entre los 21 millones de años y los 86 millones de años. Entonces, pues, y tenemos además estos perfiles de pérdida de argón, y todos se supone que están relacionados por el mismo origen. Y entonces la respuesta que nosotros encontramos a esto es la alteración, porque la alteración está
fluoritización y la sericitización, porque en este estudio de Verratti y Jordan del 2014, que es como un modelamiento, ellos encontraron que solo en las plagioclasas, incluso dependiendo de la composición de la plagioclasa, un por ciento de sericitización puede producir una reducción en la edad de hasta 5%. Entonces, dependiendo de la composición de la plagioclasa. Entonces, puede ser que si esta sericitización sea más alta, pues tenemos más reducción. Y como la sericita es, al menos a microscopio óptico, nos faltaría otra técnica para caracterizar como la cantidad de sericitización que había en cada muestra. Entonces, esta puede ser como la gran razón por la que tenemos diferentes edades, como diferentes grados de alteración, entonces tenemos diferentes edades. Y tratamos de ver ese fenómeno comparando los datos bioquímicos y los datos de argón-argón. Y lo que encontramos, esto es siguiendo algo que hace Kerr en su artículo del 1997, y es: el litrio es un elemento más bien inmóvil comparado contra el potasio, y el potasio para nosotros es importante porque lo necesitamos para nuestro sistema de argón-argón. Entonces, para una más o menos relativamente similar composición de zirconio, tenemos una composición de itrio que está más o menos relacionada, es similar, pero en cambio para el potasio vemos que para esa misma composición y las mismas muestras, que son esta rojita, esta moradita y esta de aquí, hay como un scatter de todos los valores. Y entonces puede ser que ese contenido de potasio sea modificado con una mayor cantidad de flujo hidrotermal, que hace que se precipiten más fases con potasio. Entonces puede que esto nos esté dando una muestra del diferente grado de alteración entre las diferentes muestras. Y ahora cuando vemos los datos de argón, y estos son los datos de argón, es una gráfica un poco rara, pero ¿cómo les explico? Aquí los diferentes puntos, cada cuadradito corresponde a una misma muestra. Estos cuadraditos corresponden a esta muestra 18M02, y cada uno es un paso de gasificación durante el experimento, ¿sí? Y vemos que y hacia allá estamos aumentando la temperatura, estamos fundiendo las últimas fases. Entonces encontramos que en los pasos de mayor temperatura estamos degasificando, como dije antes, las fases las de menor potasio-calcio, y en el principio estamos degasificando las de mayor potasio-calcio. Y encontramos que las muestras, al hacer esto, pues como que muestran diferentes trends, como tendencias. Casi todas se pueden aproximar como con una recta, por eso tengo estas rectas que yo tracé a mano. Y además encuentro otra característica, y es que comparando como estos patrones con la geoquímica y con las observaciones petrográficas, encontraba que las rocas que están más pendientes, como esta roja que está aquí, la 18MM01, que si nos volvemos atrás, es justo esta, corresponden como a las más alteradas. Por eso, entonces, entre más pendiente, como más alterada, y entre menos pendiente, menos alterada. Y por esto, entonces, decidimos que, si bien no podemos tener una edad precisa de cristalización porque están completamente como mezclados los datos, pues alterados los datos, podemos obtener una edad mínima de cristalización, y esa sería la que está dada por la roca menos alterada. Entonces, pues sería esta, que estos dos son las dos alicuotas de la misma muestra y dan como resultados parecidos. Entonces, pues ese es el resultado. Esa roca tenía esta máxima de cristalización, mínima de cristalización de 86 millones de años, y ese fue como el estimado que tenemos. Y además podemos considerar que si nuestras muestras tienen este estado de alteración, y yo revisé la literatura y revisé
los métodos de datación de otras muestras, pues incluso unas tomadas en el centro del Caribe, puede que todas estén afectadas. Muchas dataciones que se han hecho sobre estas rocas usando las mismas técnicas tengan el mismo problema, y estas edades que corresponden, que han dicho que es un pulso más joven o que tiene otro componente adicional, pues sean el resultado de esto, de alteración, y no estemos viendo la edad real de cristalización, a no ser que tratemos otro método de verdad, pero hasta ahora no ha sido posible. Entonces, pues esa es como la gran conclusión. Tenemos esta secuencia de aquí, que es la que estuvimos estudiando, sí se haya sido formado como parte del Caribe, pero la edad de cristalización reportada pues es una edad mínima de cristalización y tuvo que ser mucho, mucho más atrás que se cristalizara. Y bien, eso es todo por esta parte. Entonces ahora voy a entrar en el campo sedimentario y espero que me perdonen los que vean esto y sepan de esto más que yo. Bueno, entonces, sorry. Entonces, de nuevo, este es el mapa que les presenté antes. Y aquí está lo que consideramos como el área sur de nuestro estudio. En estas localidades de acá encontramos lo que nosotros creemos que es la sutura, pero no encontramos como el contacto de verdad entre estas arenitas que están acá, que están aparentemente sobre este chert y estos basaltos que están acá, y estas arenitas siendo ricas en cuarzo y con ondulitas y con bioturbación, lo que nos da cuenta de un ambiente de sedimentación posiblemente submarino, casi costero, y ya en contacto con estas lavas de aquí. Ese es un gran lugar. Luego al sur, en Jurubirá, este lugar acá en la mitad, encontramos ya secuencias sedimentarias mucho más extensas, caracterizadas por calizas, marlstones, un poco deformados, fracturados, y también el contacto no es claro con los basaltos, pero están cerca de basaltos y están ahí. Entonces, estos son como las observaciones de campo. Incluso encontramos esto que ven acá, es como ¿cómo se llama? Un olistostrom, hace parte como una gran cantidad de cosas que se como cayeron y formaron que parece un mes, que tiene esta deformación un poco dúctil y están intruidas por estos diques de arena. Bueno, de eso levantamos estas dos columnas aproximadas, son esquemáticas realmente, pero vemos unas secuencias de calizas sobrepuestas por arenitas con intercalaciones de lodolitas que tenían estos clastos de esta misma parte, entonces lo que nos da como la polaridad de la secuencia, además de esta estructura de casts en la base, con una inconformidad, y esta parte está muy ligeramente deformada en comparación con esta que es altamente deformada. Y al sur, en Pangui, cerca de Nuquí, en esta área, tenemos esta otra secuencia que ya tiene lavas y está retrabajada, incluye clastos andesíticos, riolíticos, de lavas con composiciones mucho más félsicas, e incluso como granitos, como diferentes texturas, pero rocas más félsicas. Y en estas estrellitas que aquí están, muestran los lugares donde tomamos muestras. Entonces, lo que sigue, me voy a ir mostrando y me voy a ir devolviendo porque es para que tengamos todas las ideas en la cabeza. Entonces, sobre algunas de estas muestras que están numeradas, sacamos los icones detríticos. Esto lo hice con ayuda del profe Alejandro Beltrán. Y lo que encontramos fue que todas las rocas tienen un pico importante en el Eoceno, alrededor de 50 millones de años, todas las rocas analizadas, las 5.
tienen picos en el Eoceno, pero algunas también tienen picos en el, ¿cómo se dice? No picos, tienen como estos análisis representativos en edades precámbricas. Entonces, como que no hay una sola fuente de zircones, sino ahí puede estar apuntando a varias fuentes de zircones. Y, y olvidé mencionar que aquí estas 3 barritas que están aquí en cada muestra es siguiendo el criterio de Dickinson y Girls. Tomamos las edades más jóvenes para cada muestra para como tener la mínima edad máxima de depositación, perdón, para nuestras muestras. Y aquí pues están como los resultados. En los casos en los que no había como, en los que no se sobrelapaban bajo ninguna circunstancia las 3 edades, tomamos el criterio de tomar el zircón más joven, que es el caso, digamos, de esta muestra y de esta. Y así, bueno, entonces aquí ya están las capas con las mínimas edades, máximas edades de posición propuestas. Vemos que estas son más o menos coherentes con la polaridad de mayor a menor. En cambio, aquí tenemos esta menor sobre esta, pero lo que creemos es más bien que la edad máxima de posición de toda la secuencia es esta. Puede ser que de pronto de esta muestra no hayamos extraído la cantidad suficiente de zircones y no veamos esta parte como más joven. De la geoquímica de este clasto, por ejemplo, y de un par de clastos que tomamos, encontramos que siguen un patrón como formado en subducción, como estos arcos de islas, perdón, estos arcos volcánicos, como el Mandé y el Macuchi y el de Azuero. Entonces tiene esta anomalía de nuevo del niobiotalio negativa que puede estar relacionado con ese origen de suprasubducción. Entonces tenemos que nuestras rocas sedimentarias tienen una fuente eocena y esta fuente es preferiblemente como algo que se formó un arco formado entonces en el Eoceno seguramente. Es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos este mapita aquí otra vez y las edades como para relacionar de dónde podíamos tomar los zircones, de dónde pueden provenir estos zircones. Y encontramos, bueno, no, nuestro pico eoceno, que ya sabemos que puede ser de una fuente de arco, y el arco que encontramos más próximo pues es este, que es el batolito de Mandé. Y tenemos otras fuentes más antiguas que pueden venir ya más al interior de Sudamérica. Y lo importante de esto es que, digamos, para esta roca, si consideramos este criterio y que 23 millones de años es la máxima deposición de esta roca, entonces tenemos que alrededor de 23 millones de años, incluso menos, esta parte de aquí ya tenía que estar conectada con esta parte de aquí para que esta parte viera esa fuente de alguna manera, o tendrían que estar relativamente cercanos para que zircones, muestras encontradas aquí tengan ese aporte, y puede que hubieran estado conectadas aquí de alguna manera y este arco estuviera drenándose, estuviera erodándose y depositando zircones en esta parte. Y además, antes de eso, también tendríamos una erosión de esta parte, una parte más interior. Necesitamos conexión, no solo de esta parte de aquí, sino de la parte más interior del cratón, para poder sacar estos zircones de aquí, que son los que encuentro más cercanos con esa misma edad, sacarlos hasta esta parte. Entonces tiene que haber conexión de estas dos partes. Bueno, entonces ya con estas conclusiones, pues el modelo que nosotros proponemos, y más que modelo, como lo dije antes, como las contribuciones adicionales que podemos hacer a este, es, encontramos lo mismo, pues que la placa del Caribe se forma en el Pacífico,
como parte de la extrusión del magmatismo del hotspot de Galápagos. Esta estrellita que está aquí, pues es como la ubicación aproximada de donde estarían formándose nuestras muestras. Luego evoluciona, se pone entre Norte y Sudamérica y cuando empieza la subducción se empieza a formar el arco centroamericano entre 70 y 40 millones de años, y aquí están nuestras lavas. Entonces si seguimos viendo la parte trasera del plató, y esto concuerda con la cercanía que hay entre estas lavas y las lavas de Panamá, aquí, de estas que están aquí, que también son reconocidas como parte del plató oceánico, que son más cercanas a estas que más cercanas a las que están aquí, que hacen parte del leading edge del plató. Y pues se mueve hasta que más o menos a 23 millones de años, y yo creo que un poquito menos, ya está este arco de Mandel formado y empieza a erodar, y hay una conexión entre esto y empiezan a depositarse todas en esta parte. Y ahí es donde tenemos nuestras secuencias sedimentarias. Entonces, como conclusión de este trabajo, entonces tenemos que el bloque Chocó tiene un basamento cristalino formado por las máficas de diferentes formas, texturas, que están cubiertas por una secuencia sedimentaria del Eoceno, o más joven, Eoceno, por la fuente que encontramos. Estas lavas fueron formadas como parte de un plató, y ese plató pudo cristalizar algo más de 86 millones de años. Es probable que estas lavas se hayan formado como parte del plató oceánico del Caribe, o el CLIP, Gran Provincia Ígnea del Caribe. La cobertura sedimentaria fue derivada de un arco de Eoceno, como lo encontramos por la geoquímica de los clastos, y fue depositada a lo largo de una plataforma continental que subducía durante el océano. Y finalmente la cobertura sedimentaria tiene sedimentos de una fuente más antigua, y esto podría indicar una conexión entre el margen suramericano y el bloque Chocó a 24.7 millones de años, o bueno, 23, dependiendo del criterio que tomemos. Entonces, muchas gracias. Estas son las referencias de las imágenes, y muchas gracias por su atención, a mis amigos, a las fundaciones que patrocinaron este estudio, y mis asesores, y a toda la gente del Chocó que fue muy querida con nosotros. Y ya. ¿Preguntas? María, muchas gracias. Estuvo muy interesante tu exposición. Y sí, abrimos un espacio de preguntas de 15 minutos y las pueden hacer directamente hablándole a María, desactivando el micrófono o poniéndolas en el chat. Y también invitarlos, por favor, a llenar la encuesta que acabó de compartir Erika ahí en el chat de la videollamada. Sí. Bueno, nadie se pregunta. Como que nadie tiene preguntas. No sé si lo hice muy bien o lo hice muy mal, que nadie tiene preguntas. No, yo sí tengo una. ¿Por qué para las muestras sedimentarias, tú definiste de dónde tomaste los datos, las muestras de las rocas ígneas y de las rocas sedimentarias, ¿cierto? De las rocas cristalinas, perdón. ¿Por qué tomaste las muestras tan abajo? ¿Sí me entiendes? O sea, tan al sur. ¿Era por acceso o por qué era? Porque pues nosotros planeamos como mapear, como recorrer toda la costa a la que tuviéramos como acceso, y las sedimentarias pues las encontramos ahí. O sea, tratamos de irnos lo más al sur que pudiéramos, y que el tiempo que teníamos, la plata, todo, pues que nos diera. Pero pues nuestro objetivo principal siempre fueron las rocas, las ígneas máficas, y cuando se acabaron, pues dijimos, bueno, pues igual tenemos que recorrer abajo y ver qué encontramos. Y encontramos esto que nos parecía interesante porque ya podía darnos pistas de otra cosa, y teníamos que saber exactamente cómo que eran, y no había visto estudios como que sobre estas muestras de aquí, y tiene mucho potencial para ser estudiadas, pero era como un complemento de lo que veíamos. No sé si eso es lo que me estabas preguntando, porque... Sí, era lo que te estaba preguntando. Sí. Listo. Oye, tienes otra pregunta en el chat, si quieres revisar. El Cher con Biostick Progress. No, el Cher. No tomé muestras del Cher. El Cher se quedó ahí, o no me acuerdo si tomé muestras del Cher. Tal vez sí,
pero lo dejé ahí como feliz. Pero no hemos hecho bioestratigrafía. De hecho, tenemos unas muestras de como mudstones, como marlstones, que seguramente tienen como foraminíferos, pero como no es mi campo, pues yo sí tengo esas muestras. Y si alguien habla con Alejandro Beltrán, seguro él tiene la esta abierta por si alguien quiere trabajar con esas muestras, que sería algo muy interesante. Y luego has cubierto la corteza sedimentada como posible fuente de sedimentos con edades preoceanos. No porque pues, de acuerdo como posible fuente. No sé, tampoco porque no se ven como, pues yo no he visto en la cordillera occidental nada preoceno, entonces no sé, no creo. Y por la cercanía tampoco me da, creo que lo preoceno que he visto todo es bien hacia adentro, entonces por eso no he visto nada, no he considerado, pero pues es un punto interesante, yo todo lo anoto, si me perdonas, yo lo anoto aquí y si tienes alguna fuente con estas edades preocenas, no me da, pardo. Eso es de ahorita, no, ya, sí, no sé, pero puede ser. O sea, yo lo hice con lo que conocía y creía que eso era como lo más cercano. Eh, entonces, pues no sé, por eso, pero lo voy a tener en cuenta. Muchas gracias, Ángel. Yo sé que tú trabajas también por ahí, así que gracias. Lo tengo muy en cuenta. No sé, ¿alguien más quiere preguntar? Yo estoy feliz, sí. Ay, gracias a todos los que tomaron. Yo creo que listo, Margarita, no, nadie más se animó a preguntar, entonces creería que dejamos ahí. Entonces, muchas gracias a todos por estar presente en esta presentación. Muchas gracias a Margarita por exponernos este trabajo tan interesante y los invito a que estén pendientes de nuestro programa y a que sigan participando de estos espacios. Y gracias a todos, que tengan buena tarde. Gracias, igualmente, gracias a todos. Chao.